Buenos días, bienvenidos. Se va a proceder a la firma de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Extremeña 2021-2023. En primer lugar, firma el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. A continuación, firma la secretaria general de UGT Extremadura, doña Patrocinio Sánchez Escobar. A continuación, firma la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, doña Encarnación Chacón Belmonte. Finalmente, firma el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, don Francisco Javier Peinado Rodríguez. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Siempre que abordamos la firma de algún acuerdo en el ámbito de la concertación social, yo tengo siempre la curiosidad de mirar cuáles han sido las consecuencias de los acuerdos anteriores, ¿no? Y en este sentido, hoy firmamos uno muy significativo porque probablemente no haya ningún sector de la economía extremeña en el que el proceso desde el año 16 hasta ahora, desde que se reinició el diálogo y la concertación social en Extremadura, haya dado resultados tan positivos, ¿no? Solo por daros una cifra y no calentaros la cabeza, ¿no? En el año 2016, Extremadura exportó 1.689 millones de euros y el año 21, 2.380. Es decir, la diferencia son casi 700 millones de euros, de un 40% de crecimiento, ¿no? Es decir, que nuestra economía, por la vía del esfuerzo principalmente de las empresas, que son las que exportan, pero también del conjunto de la sociedad extremeña, que es la que crea los marcos necesarios para que eso pueda ser una realidad, pues ha aumentado casi un 40% en estos años. Y esos 400 millones de euros, esos casi 700 millones de euros más, ese 40% de euros más, eso va a la cuenta de resultados, va a la recaudación y va al empleo, lo cual creo que es obvio decir que cierra el circuito virtuoso de la economía, que hace que las cosas bien hechas al final redunden en toda la cadena de la misma, desde los empresarios hasta sus trabajadores, ¿no? Y además, un dato interesante es cómo está evolucionando en estos años hacia dónde se exporta. Yo el otro día, cuando tuve la oportunidad de estar en Dubái, me llamó la atención de ver la redistribución que se está poco a poco produciendo en el mundo. Es decir, Dubái era un sitio o Emiratos Árabes o el Oriente Próximo, era un sitio que no aparecía entre nuestros lugares de exportaciones, pues ya empiezan a aparecer, pero el primer país al que exportamos ahora mismo es Italia, el segundo es Alemania, el tercero es el Reino Unido, el cuarto es Francia. Es decir, cuando hace 15 años, yo recuerdo perfectamente que el principal país al que nosotros exportábamos era, con mucha diferencia sobre todo los demás, Portugal. Como esto poco a poco va
va cambiando y es donde se va produciendo el incremento que a lo largo del tiempo se ha ido produciendo. Empiezo por el final de lo que hoy firmamos. Creo que lo mejor de todo, aparte del esfuerzo que hacemos por alcanzar puntos de encuentro, es cómo vamos dotando a los acuerdos de indicadores para poderlos evaluar, tanto en su seguimiento, en su evaluación, como en sus resultados finales, ¿no? Y esto es algo que aporta cosas muy positivas a los propios acuerdos, ¿no? Por no alargarme tampoco en exceso, pero en esta nueva estrategia de internacionalización que renovamos hasta el 2023, incorporando a ella pues, elementos que la propia experiencia nos ha marcado, pues se sigue trabajando mucho en la diversificación de destinos. O sea, es una clave importantísima para que las crisis económicas se aguanten mucho mejor, que llegarán, como llegan siempre pasado determinado tiempo, ¿no? Cuando tú tienes muchos huevos en distintas cestas, pues eso obviamente te permite esa diversificación ir aguantando mucho mejor el peso de las crisis que puedan llegar, ¿no? Pero sin duda ninguna yo creo que el mayor esfuerzo y trabajo se está haciendo ahora en la tecnología en las empresas, en todos los procesos vinculados con el conocimiento y la cualificación de los profesionales. Estas dos patas yo creo que son la clave fundamental y que tenemos que aprovechar tanto el mecanismo de recuperación como el N+3 del programa operativo, como el nuevo programa operativo con el que he estado esta mañana trabajando de cara a su aprobación, que será a lo largo de este año. De ahí tenemos que sacar claramente los recursos suficientes para seguir apostando por la digitalización, la tecnología en las empresas y la cualificación de los trabajadores, ¿no? Incluye este acuerdo algo que a mí me satisface también enormemente, que es que en un programa de estas características hablamos de la cooperación al desarrollo, o sea, de la necesidad de no olvidarnos que aparte de sitios donde nosotros vamos o nuestras empresas van a vender, eso no nos puede hacer perder de vista nunca una concepción del mundo en el que no solo las cosas se compran y se venden, sino donde también hay cooperación y verdadera colaboración, desde obviamente la agencia de cooperación que yo creo que, pero como concepto muy importante que no perdamos de vista, que el mundo no se construye solamente sobre compradores y vendedores en un mercado global, sino también desde la colaboración, la solidaridad y la cooperación que tiene que seguir haciéndose desde otros ámbitos, porque creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no? Y luego yo destacaría, aparte de lo que tiene que ver con aumentar el peso de las exportaciones o seguir haciendo esfuerzos por la atracción de inversiones, seguir mejorando los entornos de competitividad, seguir mejorando los entornos que permitan ir creando un caldo de cultivo en todas las nuevas empresas que están surgiendo en Extremadura y en la necesaria modificación de las existentes, de ser cada día más competitivos a la hora de poder llegar a esos nuevos mercados. Y creo que además desde los presupuestos públicos hay que hacer un esfuerzo para acompañarlos, para ayudarlos, para eliminar y salvar las dificultades que se puedan ir encontrando, porque no es fácil. Me decía el otro día una chica de una empresa que vende aceituna del norte de Cáceres, allí en Dubái, dice, desde que empezamos nosotros tomamos la decisión de que había que salir de Extremadura para poder vender y que hemos aumentado notablemente nuestros trabajadores, no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino muy difícil, ¿no? Bueno, porque seamos capaces de acompañar a las empresas siempre en esos caminos complicados y difíciles, en un mundo nuevo. La COVID, y esto es algo que quiero destacar, aumenta un 20% en el año 20 y un 10% en el año 21 las exportaciones en Extremadura en plena COVID, con las fronteras cerradas, los mercados cerrados y los puertos cerrados, lo cual pone de manifiesto también un esfuerzo grande que se ha hecho por parte de los sectores y obviamente también de sus trabajadores para hacer posible dar respuesta a esa demanda que ha llegado, ¿no? Yo os vuelvo a agradecer a patronal y sindicatos el esfuerzo. Lo cómodo es, en estos tiempos en los que lo que hay son banderías y trincheras, lo cómodo es que cada palo aguante su vela. El haber entendido, como habéis entendido vosotros, que este palo y esta vela son colectivas, del conjunto de los extremeños y extremeñas, que cuanto más seamos capaces de acordar, mejor nos irá a todos en el futuro. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra la secretaria general de UGT Extremadura, doña Patrocinio Sánchez Escobar.
Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer el trabajo que ha hecho posible pues, que estemos ante la firma de esta estrategia de internacionalización de la economía extremeña 21-23 y, en este sentido, reconocer el trabajo realizado desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, con su consejero a la cabeza, su secretario general de Economía y Comercio, al director general de Avante, Miguel Bernal, y, por supuesto, a los compañeros y compañeras de comisiones y de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, que han estado haciendo un trabajo ímprobo en esta estrategia. Decía antes el presidente que nos agradecía el haber entendido pues el diálogo social y haber entendido que esto es colectivo y efectivamente en eso sí que estamos de acuerdo, porque con la firma de esta estrategia se pone de manifiesto la relevancia que la concertación social tiene en nuestra comunidad autónoma. Esta estrategia resulta de vital importancia, dado que el documento desgrana la hoja de ruta que Extremadura va a llevar a cabo durante la vigencia del plan en materia de exportación. Una cuestión fundamental para el impulso y consolidación de las empresas extremeñas y, consecuentemente, para el mantenimiento y la creación de empleo que va a redundar en la calidad, de empleo de calidad que redundará, evidentemente, en la clase trabajadora. Es lo que a nosotros, aparte de que las empresas funcionen, nos interesa muy y mucho. Ante la moderación del ritmo de crecimiento de la economía, los efectos de la pandemia ocasionada por la COVID-19, los impactos del cambio climático y la transición energética, es vital el hecho de potenciar la internacionalización de la economía extremeña como gran motor para la recuperación económica y el empleo, toda vez que es previsible una pronta reivindicación de la demanda internacional antes que del consumo interno nacional. La estrategia de internacionalización constituye, por tanto, un instrumento para la innovación, la reestructuración de procesos de operaciones para las empresas extremeñas, que va a posibilitar hacerlas más fuertes y competitivas y facilitará, por supuesto, a sus personas trabajadoras adquirir nuevas competencias y talentos que afiancen el entorno empresarial. Es una realidad que las exportaciones en nuestra comunidad autónoma tienen un carácter estacional, a consecuencia, fundamentalmente, del perfil de los productos que exportamos, principalmente agroalimentarios. Por eso es importante que haya una diversificación e incremento de los sectores de exportación, pero también de los países de destino de nuestros productos. Para la consecución de estos objetivos se debe pivotar en varios aspectos, entre los que cabe destacar: 1. El aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Para ello es fundamental la formación en competencias digitales como herramienta para establecer relaciones con los mercados y clientes internacionales. Mejorar la cualificación y profesionalización del empleo en comercio exterior, que potenciará la atracción de inversión extranjera en Extremadura, de manera que redunde en una dinámica de crecimiento de las empresas en su volumen de negocio y, como consecuencia, vuelvo a repetir, y es fundamental en nuestro objetivo, la generación de empleo estable, de calidad y sostenible, con retribuciones en consonancia con los convenios sectoriales. Recordamos la reforma laboral recientemente aprobada. Otro apartado importante, acordado con los agentes sociales y económicos, es la estrategia logística. Es necesario dar un impulso en ese sentido a las plataformas logísticas de nuestra comunidad autónoma. Y por eso no quiero dejar de pasar esta oportunidad, considerando que es el lugar más apropiado para reiterar los beneficios que tendrían unas comunicaciones dignas y acordes al resto de comunidades autónomas, ya sean ferroviarias, aéreas o por carretera. En un plan de estas características es donde tomamos conciencia de las deficiencias que tenemos en nuestra región y que resulta más complicado exportar con unas comunicaciones a veces deficitarias como las que tenemos en la actualidad, pero también dificulta atraer inversiones si luego se ven con la imposibilidad de poder sacar la mercancía de nuestra tierra. Si queremos ser una región con futuro, este plan puede posibilitar una parte importante para el desarrollo que nos merecemos, pero es evidente que necesitamos poder exportar nuestros productos con las mismas garantías que el resto. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Extremadura reconoce en esta estrategia una oportunidad para conseguir 3 objetivos fundamentales. 1. Desarrollo y consolidación del tejido empresarial extremeño. 2. La creación de empleo estable y de calidad y sostenible. Y 3. El fortalecimiento del posicionamiento global de Extremadura para el aumento de sus exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras. Nada más y muchas gracias. A continuación, toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras Extremadura, doña Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Hoy estamos aquí presentando esta nueva estrategia que lo que hace es consolidar los trabajos que venimos realizando durante largos años, en concreto desde el 2009, para incentivar y propiciar mejor economía en nuestra región y, por supuesto, todo eso ligado al empleo.
Estamos hablando de una estrategia que va a posibilitar, a través de una financiación pública de más de 45 millones de euros, que las empresas de nuestra región, en estos momentos están en torno a más de 2.000 las empresas exportadoras, vean el acicate suficiente para seguir impulsando ese sector económico tan fundamental para nosotros, para nuestra región. Todo eso tiene que ir unido y ligado a la cualificación. Para ello también esta estrategia se dota de más de 12 millones de euros para llegar a ese objetivo. Y todo eso tiene que venir ligado fundamentalmente con la calidad del empleo, salarios dignos, condiciones dignas. Y por supuesto que esta estrategia es muy necesaria y viene fruto de la concertación, del diálogo social. Venimos reiterándolo. Somos ejemplo también para otras comunidades donde intereses contrapuestos, como son los empresarios, los sindicatos, junto con el Gobierno, conseguimos llegar a acuerdos importantes para desarrollar a nuestra región. Pero decimos que todo esto es bastante insuficiente si no conseguimos traer a nuestra región más recursos que posibiliten de una manera definitiva nuestra conectividad. Necesitamos reforzar las vías de los ferrocarriles. Estamos hablando de la conexión norte-sur. Hay que recuperar la Vía de la Plata. Y esto va a ser también un reto para los empresarios, para los trabajadores, para la ciudadanía en general, que tenemos que volver a ponernos en cabeza para estas reivindicaciones. Muchísimas gracias. A continuación, toma la palabra el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, don Francisco Javier Peinado Rodríguez. Muy buenas. Hoy rubricamos el segundo Exporta, que, como bien ha dicho el presidente, tiene la ventaja que nos ha permitido, a la hora de elaborarlo, de confeccionarlo, de acordarlo, pues hacer una evaluación muy seria y concienzuda de los resultados del anterior. Los datos de las exportaciones, el presidente lo ha dicho de una manera muy clara, son favorables en Extremadura, pero siendo críticos, como creo que es nuestra obligación, para sumar con esa crítica constructiva que desde la Confederación Empresarial nos gusta hacer en todo, es cierto que lo que no hemos sido capaces de analizar o evaluar, si ese crecimiento ha venido porque veníamos de una situación pues muy paupérrima todavía en cuanto a nivel de exportaciones, tanto en cifras como en número de empresas exportadoras en la comunidad autónoma, o si realmente pudiéramos haber crecido más, sabiendo todavía que cuando hacemos una comparativa con otros territorios, con otras economías similares a la nuestra, pues seguimos siendo en eso, estando en una posición, no los últimos, pero sí seguimos estando un poco a la cola de ellos. Por eso, la importancia de este segundo plan, que sale fruto del diálogo social y que, sin duda alguna, debe de ser una hoja de ruta que, de manera muy transversal, en la línea de todos los planes y estrategias que estamos concertando en el ámbito de la Agenda por la Reactivación Socioeconómica de Extremadura, quiere atajar de una manera transversal, como decía, todas las medidas, todas las políticas y todos los ámbitos. Aquí no se trata solo de poner medidas que den ayudas directas a las empresas, que fomenten la formación, como ha dicho el presidente, que también es importantísimo. Se trata también de conseguir que todas las políticas vayan iniciadas, lo primero, en intentar ayudar, acompañar a las empresas, pero primero acompañarlas desde aquí, desde Extremadura, facilitándoles sus trámites, haciéndoles perder ese miedo. Hay que tener en cuenta que aquí uno de los problemas que tiene la empresa extremeña es la dimensión que tiene, y eso se suma a esa dificultad, a ese temor, a ese miedo a salir de la zona de confort, a decidir dar el paso a la exportación. La exportación no es más complicada ni menos que otras acciones de las que hacemos, pero es cierto que necesita de una especialización y de una serie de conocimientos y, sobre todo, aumenta el riesgo empresarial de una manera exponencial. Pensemos que cada vez que se exporta, sobre todo si es fuera del ámbito de la Unión Europea, donde la seguridad jurídica y de pago está más o menos contrastada, prácticamente igual que cuando nos movemos en el ámbito nacional, cuando ya queremos abordar terceros países, ahí se complica todo, porque ahí ya empiezan los factores geopolíticos. Hay una cosa que en exportación técnicamente se llama el riesgo político, que tiene cualquier país al que tú vas a exportar, donde tienes que empezar a valorar lo que de un momento dado te pueda pasar con tus mercancías hasta que las recibes, los problemas de cobro, la seriedad que pueda haber y la seguridad jurídica de ese país de destino. Todo esto hace que sea complicado no solo exportar la primera vez, sino sobre todo acometer nuevos mercados. El presidente lo ha dicho, uno de los grandes retos que tenemos en Extremadura, y en eso lo asumimos la parte empresarial, es
copar otros mercados. No podemos seguir centrados siempre en vender a los países de destino que lo estamos haciendo hasta ahora. El mundo es muy grande, la globalización opera en los dos sentidos, para lo bueno y para lo malo, y aquí hay que saberla aprovechar. Por ejemplo, en este plan se refleja perfectamente la oportunidad de un continente como el africano, que a pesar de tener un riesgo altísimo geopolítico, tiene oportunidades ahora mismo que debemos de saber aprovechar. Las empresas extremeñas, un poco en línea con lo que decía el presidente de la Cooperación al Desarrollo, no con eso, sino con aprovechar los fondos y recursos de organismos multilaterales que hay a nivel internacional y que pueden financiar nuestros proyectos, nuestras mercancías en estos países, bien sea de la Unión Europea, del Banco Mundial de Alimentos en unas ocasiones, de la ONU, nunca sabemos, pero el espectro es amplio. Y en eso también tenemos que dar aquí un giro importante en el que yo espero que una empresa pública que está muy focalizada en la ayuda a la internacionalización sea capaz de acometer también ese proyecto. Otra de las cuestiones que también están previstos, y lo sabe bien el consejero, al que he de agradecer especialmente el tesón que ha tenido y el ímpetu que le ha dado para que realmente este plan saliera de una manera con cuestiones novedosas y sobre todo intentando hacer cambiar esa mentalidad a todos los agentes implicados en ello, es el tema de los avales internacionales. Nosotros también ahí, desde lo público, se tiene que hacer un esfuerzo para las pequeñas empresas que no pueden acceder a los organismos nacionales que hay ahora mismo a la hora de avalarles sus operaciones, tiene que hacer un esfuerzo también por hacer ese acompañamiento. Y muy importante también, como no, mercados como el que hace poco ha sido noticia por la presencia del presidente, tanto en la feria, en la primera feria, yo diría, de la alimentación fuera de Europa y lo que era también la exposición para copar los países árabes, que evidentemente por el poder adquisitivo que tienen estamos en una situación distinta a los países africanos, pero en donde también tenemos que acometer las posibilidades que hay allí, sobre todo sabiendo que son países que tienen muchísima demanda en lo que nosotros precisamente somos excelentes, y en los productos agroalimentarios. En todo esto, por lo tanto, solo me queda animar a todas las empresas, como lo hacemos en el día a día nosotros, que estamos ahí con grupos de trabajo que de manera soterrada estamos intentando trabajar, animarlos, ayudarlos, y para eso es fundamental la colaboración a las tres bandas, es fundamental también la aportación de los trabajadores, que también se tienen que internacionalizar. A veces no es fácil tampoco en una empresa acometer puestos de trabajo fuera que te obligan a jornadas maratonianas de viaje fuera. Eso también es un cambio de chip y de rol personal que tienen que hacer también los trabajadores de nuestras empresas, y en esa línea es en lo que este Exporta va a seguir, yo creo, trabajando, y esperemos que tenga el éxito para conseguir que, más allá de lo que va a ser el crecimiento, yo creo, casi no sería muy necio por mi parte decir por generación espontánea, porque, como digo, no es fácil exportar, aunque tampoco haya que mitificarlo como algo que nadie lo puede hacer, pero sí, más allá del crecimiento normal que tengamos de la propia evolución, yo creo que tenemos que aprovechar y tenemos que conseguir que ese crecimiento sea mucho más como una progresión geométrica que aritmética. Yo agradecer a todos los equipos que han estado trabajando en esto, que llevamos más de un año liados con este documento que hoy se hace público, tanto por la parte de las organizaciones sindicales, de UGT, Comisiones Obreras, y, por supuesto, por la Junta de Extremadura, encabezada por el presidente, seguido del consejero, que es el que lo ha estado machacando más en el día a día, y todo su equipo, Secretaría General y Direcciones Generales. Y también, como no, a las personas que desde la CREA han estado trabajando y echándole tantas horas para aportar desde su experiencia y desde sus conocimientos para intentar conseguir que las medidas que en él se recogen nos obliguen a todos para un cumplimiento y realmente beneficien al interés general y al crecimiento socioeconómico de Extremadura. Nada más y muchísimas gracias. Salud y ánimo. A continuación, se abre el turno de preguntas. Una sobre este asunto y otra sobre otro. Sobre este asunto, ha comentado usted que bueno, el objetivo fundamental de esta estrategia es aumentar el peso de las exportaciones. Más que aumentar el peso de las exportaciones, ¿en qué sectores podemos nosotros también ser más fuertes, aparte del agroalimentario, que somos punteros en España y en Europa? ¿Qué sectores podemos fortalecer también para que exporten al mundo entero? Y luego la otra pregunta sobre otro asunto es de cara a la visita de esta tarde del presidente del Gobierno a don Benito y a Villanueva. Me imagino que es algo importante, ¿no?, después del referéndum del fin de semana. Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, Fabián, ya de hecho se está produciendo una parte importante de los incrementos. No es solo industria agroalimentaria, es también
semimanufactura, acería, que está también exportando de manera importante. Es decir, esa es una de las claves. Es decir, seguir creciendo en lo que hemos sido especialistas hasta ahora, pero ir incorporando pues todo lo que significa y representa desde aquí poder vender, por ejemplo, en relación con toda la parte de renovables, pues hay empresas de aquí haciendo importantes negocios ya también fuera, ¿no? Con transformadores, con torretas eléctricas, etcétera, ¿no? Esa es la clave. Cuando yo hablo de industrialización o de reindustrialización de España, de Europa, no lo digo de manera caprichosa, es que lo digo porque nos falta en nuestro tejido empresarial, pero nos falta también en nuestras rentas. Es que los convenios colectivos de ese ámbito son convenios colectivos que permiten que esos trabajadores y trabajadoras tengan unas condiciones salariales que les viene bien a ellos y les viene bien al entorno en el que viven, porque mejoran la colectividad en el entorno en el que viven, como consecuencia de tener una mayor capacidad de consumo. Es decir, no se trata solo no es un problema de que haya una o dos industrias, se trata de que sea un proceso de reindustrialización para que haya una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto que esté en manos de un sector que él genera riqueza dentro y alrededor por todo lo que mueve, ¿no? Y en relación con la visita del presidente hoy, ayer llamó y nos comunicó que tenía interés en venir a visitar los dos ayuntamientos, a reunirse con los concejales y concejalas de todos los grupos políticos y también con los funcionarios que han desarrollado este proceso impecable en Don Benito y en Villanueva, y encantados y agradecidos de que vengan, ¿no? Tengo la sensación, ayer en algún programa de Radio Nacional en el que pude entrar, tengo la sensación de que no somos del todo conscientes de lo que esto ha significado fuera. O sea, fuera se ha vivido como una tremenda excepción, lo que debería ser una regla, que la gente se entienda, hablen, dialoguen, acuerden, consensúen. Fuera se está viviendo como un símbolo de lo que significa y representa poner el interés general por encima de los intereses individuales. Esto, obviamente, lo primero que hace es que a dos magníficos alcaldes los sitúa en un escenario en el que dejarán de ser alcaldes porque ninguno puede ser el alcalde de la nueva ciudad, ¿no? Y todas estas cosas son las que a la gente fuera pues les está llamando mucho la atención. Eso, y que luego, chicos, cuando se han puesto un listón tan alto, el del 66%, y han sido capaces de superarlo, es porque hay un sentir general bastante extendido de que, con independencia de que nadie renuncia a la historia, a las identidades, a las tradiciones y a los recuerdos, vivimos un mundo diferente, un mundo distinto que exige planteamientos diferentes. Y en esto yo creo que tanto ciudadanos de Don Benito como de Villanueva nos han dado un ejemplo a todos, y en España parece que lo han recibido muy especialmente. Buenos días. Hemos aprendido a lo largo de la historia que cuando hay un conflicto geopolítico como el que hay actualmente con Rusia, una de las primeras vías donde se fragua la tensión prebélica es en la vía económica, en concreto en la comercial. En este caso, las divisas con Rusia preocupan en cuanto al volumen de exportaciones a ese país. Me gustaría que hiciera una pequeña reseña, una pequeña concisión de cuáles son exactamente los beneficios, por ejemplo, que pueden reportar el hecho de que se aclare la situación con Rusia, que incluso se maneja que haya un desencadenante militar. Eso por un lado. Y por otro lado, Encarna ha mencionado que hay 57 millones de euros aparejados a este nuevo plan. Me gustaría que se estableciese la comparativa en financiación con el primer plan, para ver si se ha aumentado o no el montante global. Respecto a la primera, un conflicto político internacional siempre influye en todos los niveles de la vida, siempre. Y menos cuando está en juego pues una de las principales potencias mundiales, como en este caso Rusia, ¿no? Tanto el que niegue cualquier impacto no responde a la realidad, sobre todo porque el impacto que tiene también tiene mucho que ver con los costes energéticos, que son los que venimos padeciendo desde hace un año y que en estos momentos parece que la Unión Europea empieza a meter en su agenda como uno de los principales problemas, ¿no? El deseo es que esto se pueda arreglar lo antes posible, porque evidentemente si no se arregla va a tener un impacto en la economía mundial, en la economía europea, en la economía española y en la economía extremeña, ¿no? Espero que se sea capaz o que sean capaces los que tienen esto en sus manos, por la vía del diálogo político, de buscar una solución, ¿no? Siendo importante y habiendo más recursos de los que había, eso no es lo más importante.
Y no quiero eludir. Obviamente, tenemos mayor presupuesto, con lo cual podemos dedicar una mayor cuantía. Lo más importante es que incorporamos objetivos nuevos y que luego, además, aquí no se cuenta en este plan lo que ponen las empresas. Y eso sí que está aumentando de manera notable. A medida que las empresas van siendo cada día más capaces de exportar y de internacionalizarse, está incorporando a su balance, en el apartado de gastos, pues una parte importante de esa internacionalización. Y ese es el valor del dinero público, el que es capaz de movilizar inversión privada, en este caso a través de las empresas, y eso sí que obviamente se está viendo de manera notable. Es decir, el crecimiento que nosotros podamos tener no es ni mucho menos comparable con el que significa y representa el aumento de la facturación en el exterior, que son 700 millones de euros en apenas 5 años, ¿no? O sea, lo cual pone de manifiesto que estamos en el camino adecuado, como decían los representantes de los trabajadores y de la patronal. Esto no quiere decir que estemos plenamente satisfechos y que queda mucho camino por recorrer, entre otros porque creemos que tenemos capacidades de poder hacer todavía muchas más cosas. Hemos sido capaces de aumentar 700 millones de euros las exportaciones sin tener un tren, que parece casi un milagro. ¿Qué podremos hacer cuando lo tengamos? Sobre todo, ya digo, para poder llevar nuestras mercancías a todos los puertos españoles y portugueses. Sí, mencionaba la segunda pregunta si me podía precisar exactamente el montante en cuanto se ha incrementado respecto al primer plan. Me has pillado, pero después te lo decimos, ¿vale? Sí, yo le quería hacer 2 preguntas al secretario de la CRES, a Francisco Javier Peinado. No tienen que ver con este asunto, por eso he esperado a que los compañeros... Dígame usted. Una valoración de la prórroga que ha hecho el Gobierno de los ERTE hasta el 31 de marzo, en primer lugar. Y, en segundo lugar, los sindicatos están reclamando los planes de igualdad en las empresas aquí en Extremadura y que se revisen desde la patronal cómo se ve ese asunto y bueno, también una valoración y qué se está haciendo al respecto. Bueno, pues la prórroga de los ERTE creo que era lógica y era de sentido común, que no podíamos cortar en las fechas que estamos la figura de los ERTE, sin olvidar que es cierto que en la nueva regulación laboral que se aprobó el día 28 de diciembre hay una figura ya de ERTE con el llamado sistema red que permite quizás readaptar y trasladar los ERTE hasta ahora que venían puntualmente y coyunturalmente se habían aprobado para solucionar los problemas de la COVID, poderlos hacer, digamos, con otras casuísticas siempre y cuando se justifique su causalidad. Pero aún así las empresas necesitan adaptarse y los trabajadores también de las empresas. Entonces yo creo que es muy importante haber conseguido este mes. Nosotros habíamos pedido más, pero por una cuestión de flexibilidad que creemos que tampoco perjudicaba, pero como en todo acuerdo, al final el Gobierno ha decidido que solo sea este mes, nosotros vamos a intentar desde las organizaciones empresariales asesorar e intentar que las empresas sean conscientes de que en este mes lo que deben de hacer es un traslado y un proyecto realmente de los ERTE que hemos tenido durante los 6 modelos, creo que ha habido de ERTE durante esta maldita pandemia, a lo que va a ser ya el ERTE, digamos, que está previsto y recogido en el artículo 47, creo que es, y 47 bis del nuevo Estatuto de los Trabajadores que ha sido modificado. Es un ERTE que lleva unas reducciones, como se pueden imaginar, nosotros tampoco nos ha gustado que se hayan reducido los porcentajes de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, que se han reducido en un 20% en todas las casuísticas. No entendemos esa situación, pero donde hay capitán no manda marinero. Esto es una decisión gubernamental, en este caso del Ministerio de Seguridad Social, y hay que acatarlo. En cuanto al tema de los planes de igualdad, nosotros estamos, por supuesto, en la línea que están las organizaciones sindicales. De hecho, lo estamos haciendo y promoviendo. Estamos instando, lo primero, para que hay que cumplir con una obligación ya normativa, que aunque no nos gustó de la manera que se instauró y se estableció, pero hay que acatar y asumir, como hacemos siempre desde el ámbito empresarial. Y dicho esto, desde la CRES en concreto, estamos fomentando no solo que se cumpla con esa norma, que va a ser difícil, porque es cierto que entre las situaciones de la COVID
y las situaciones también que a todos nos han desbordado, incluido también los representantes de las organizaciones sindicales que tienen que constituir las comisiones paritarias en los ámbitos de las empresas para negociar y aprobar esos planes de igualdad, quizá vamos con un poquito de retraso para cumplir todas las empresas el día 7 de marzo. Pero lo que sí que creo, más o menos, por el reporter que tenemos, que en el mes de marzo estarán registrados todos esos planes de igualdad. Y luego, ya para terminar con ese asunto, fíjese si nosotros estamos convencidos de lo que dicen las organizaciones sindicales, que tenemos un proyecto específico dentro del Gabinete de Igualdad que mantenemos conjuntamente con el IMEX y con la Diputación de Badajoz, que es el proyecto Aequitas, donde en las zonas rurales estamos instando por la vía de la concienciación y la sensibilización a que las empresas implementen también, no solo elaboren, sino implementen planes de igualdad en sus empresas. Es algo que ha habido un proyecto piloto con la situación difícil que hemos tenido en el 21, pero hemos conseguido 23 empresas que han registrado sus planes de igualdad. Y en esa línea es en la que estamos, desde el convencimiento de que la igualdad, más allá de las obligaciones normativas que haya, es una necesidad y además aporta valor añadido a la empresa por muchas cuestiones que quizás me van a permitir ahora que no me quiera extender en ellas, pero que cuando quieran estoy a su disposición para que podamos tratarlas de manera más detallada.